lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Canal 11, soy Harold Alba y voy a acompañarlos de lunes a viernes en la nueva producción periodística de este canal, en Habla el Pueblo. Acabamos de terminar un proceso electoral que nos pone frente a un escenario de segunda vuelta. Ya tenemos prácticamente definidos quiénes son los candidatos que van a correr en este periodo, ¿no? Que la señora Fujimori con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Sobre eso vamos a conversar con los panelistas que tenemos esta noche, pero antes quiero desde hoy día presentarles siempre un libro y recomendarles, por ejemplo, hoy a Eduardo Chirinos, Catálogo de las Naves, que es el libro que esta noche estuvimos celebrando con un grupo de escritores, ¿no? Y volver nuevamente al tema político, pero no queremos empezar hablando sobre cosas tristes, sobre cosas que no nos han dejado de repente pues a la mayoría de peruanos satisfechos con el resultado, sino más bien mirarlo desde la ironía, como para que también desde la ironía reflexionar sobre lo que ha sido esta campaña, sobre lo que ha sido este proceso, sobre lo que ha sido este voto que la voluntad popular ha emitido, para algunos votos por la seguridad, para otros votos de castigo, para otros votos de rechazo, para otros votos de no arriesgar. Pero lo puntual es de que hemos llegado al final de una primera fase de esta elección y nosotros queremos compartir los memes que hemos preparado para no mirar con tristeza esta elección, sino más bien con cierta ironía. Vamos a ver el primer meme. Oye, niño, ¿tú eres Jaimito, el de los cuentos?, pregunta el señor García. No, yo soy el de los chistes, el de los cuentos es usted, ¿no? Le dicen a García. Y hay otro meme. Qué originales, ¿no? No, la inteligencia y el ingenio de los peruanos es tremendo, es impresionante. 0% en la selva, ¿por qué tampoco?, se pregunta Alan. Porque tenemos memoria, responden algunas personas que simbolizan a la gente de Bagua. Hay un tercer meme, de nada Perú, dice Lourdes Flores, y rogándose pues el triunfo de que haya García perdido en esta elección. Keiko Fujimori, no trabajé, no trabajo y nunca trabajaré, dice el colectivo de los No a Keiko, ¿no? Esta señora es la que ha pasado a segunda vuelta en primer lugar. Todo indica de que tiene grandes posibilidades de ganar la elección, siempre y cuando pues Pedro Pablo Kuczynski sepa correr al centro, ¿no? Hay otro meme, la señora Vicatoma dice, si veo corrupción en Fuerza Popular, lo denunciaré. Y está, yo estoy investigado por lavado de activos, que es el señor Joaquín Ramírez, me financio con rifas, truchas y aportes fantasmas, ¿no? Dice Keiko Fujimori, y hallaron 100 kilos de droga en mi almacén, Genji. Entonces, la señora Vicatoma como que no ve nada. Y lo que sabemos es de que es una congresistas que prácticamente ha obtenido una gran cantidad de votos. Sí. Y Pedro Pablo Kuczynski, a quien todos acusan de ser alguien que tiene doble nacionalidad, con el Kentucky Fried Chicken, pero acá le han puesto PPK, ¿no? Estos son los memes que nos tratan de poner frente a un panorama no tan dramático, no tan de tragedia, no tan triste, sino que como para que los peruanos darnos ánimo, motivarnos un poco y mirar desde otro enfoque lo que está sucediendo en el Perú, tratan de resumirlo a través de esta forma irónica de decir las cosas. Bien, tenemos dos temas importantes, vamos a volver con nuestros invitados, son tres panelistas de lujo. El señor director, por favor, pase al tema y nosotros retornamos con nuestros invitados. Un proceso atípico con resultados predecibles.
un proceso atípico con resultados predecibles. Decíamos proceso atípico porque en realidad hemos sido testigos de que han habido bastantes irregularidades a lo largo de la campaña, una campaña que más ha sido de golpes bajos, de ataques de un candidato a otro candidato, un tercer actor que es el Jurado Nacional de Elecciones, que prácticamente es quien ha puesto la pauta electoral, y con un resultado predecible porque quienes han pasado a segunda vuelta son pues estos dos personajes a quienes la encuestocracia los ha tenido siempre con mayoría en la intención de voto, ¿no? Estoy con Max Obregón Rossi, él es el decano del Colegio de Periodistas, Alberto Bayat, abogado, analista político, y en breve se une Pedro Gamio a la mesa, que es viceministro de Energía y Minas. Max, buenas noches. Buenas noches, Harold. Bueno, yo quiero empezar continuando con las ironías y siguiendo un poco lo de los memes, con dos cosas que a mí me han llamado la atención. La primera, y creo que habría que verlo positivamente, la desaparición de varios partidos políticos. Al no haber alcanzado la valla, y no porque acá está Alberto, pero creo que debemos alegrarnos de que por lo menos para seguir con la línea de la valla. Creo que para el futuro esa es una gran noticia, que vamos a tener menos partidos y agrupaciones políticas, ¿no? Salvo que puedan reinscribirse o formarse algunos. Y lo otro es que sí me parece totalmente irónico, que estamos ante la posibilidad que Kenji Fujimori hasta pueda ser presidente del Congreso. Increíble. Y bueno, eso sí si es una cuestión. Si es que realmente tiene... Bueno, por lo menos va a ser en las preparatorias, sí, ¿no? sí, Porque ante él van a preparatorias. juramentar. Y frente a un Congreso con pero la ahí hay la de... posibilidad que a lo mejor, porque ya sabemos los problemas internos que hay en Cambio 90, que pueda exigir, al ser el más votado, también tener la presidencia del Congreso, o si no una señora Chacón, Cecilia ¿no? Chacón. O Vilcapuma. Es que el Chacón es como uno, dice. Sí, entonces ese es el escenario que también se puede presentar, ¿no? Entonces hay que empezar a ver Y el eso. Fujimorismo es un bloque muy fuerte ahora Alberto en el Congreso. Buenas noches. Gracias, Harold. En primer lugar, quiero solamente felicitarte por esta nueva etapa en tu vida, compañero de milicia, y simplemente desearte los mejores parabienes en esta nueva etapa. Gracias. Tú como conductor de Habla del Pueblo. Estoy absolutamente seguro que lo vas a hacer brillantemente, como siempre. Pasando al tema político, Harold, vemos ahora una nueva composición de fuerzas justamente políticas, ¿no? El partido aprista, el histórico partido aprista, logra salvar la valla con el 5%, con el líder político más importante de su historia después de Víctor Raúl Ayala Torre. Con una resolución también que sale entre gallos y medianoche. 24 horas antes, el Jurado Nacional de Elecciones le salva la vida a la Alianza Popular. Y en este proceso, pues han habido tres, como bien dice Max Obregón, han habido tres derrotados, tres líderes históricos de la última década política derrotados. Alan García, Lourdes Flores Nano y también el expresidente Alejandro Toledo. Vemos con singular observación que el PPC no ha podido lograr concretar ni un solo congresista de la República en esta alianza. Pero es una respuesta también, ¿no?, de la población, sí, que claro, le está prácticamente gritando partidos, renuévense, ¿no? Sí, una renovación interna, el desgaste político, y Lourdes Flores, su lideresa más importante después de Luis Bedoya Reyes, apabullada, avasallada por los votos. Y sujeta además de todas las burlas de este tipo de caricaturas que hemos visto. Siempre lo dijimos, esta alianza nunca cuajó. Es verdad. Pedro Gamio, buenas noches. ¿Cómo estamos hablando sobre este proceso que ha sido irregular, atípico y con resultados que ya habían sido y que son, ¿no?, fueron predecibles, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta campaña? Lo irregular y atípico tiene que ver con un comportamiento protagónico del Jurado Nacional de Elecciones que ha cambiado de una forma importante actores en plena competencia. Creo que esto es inusual y ya la historia lo juzgará. Lo cierto es que se ha castigado una opción de centro y se ha polarizado el clima político, pero también hay el mérito. ¿Tú crees que se haya polarizado teniendo a Pedro Pablo y a Fujimori en segunda vuelta? No, ¿Crees que hay polarización ahí? Yo creo que el resultado de las elecciones muestra, y va esto a evidenciarse más adelante de manera más clara, en el sentido de que
ha habido una serie de hechos y de cosas que, por ejemplo, el debate ha sido solo 7 minutos y medio. El debate. Bueno, un El debate resto, pésimamente... debate con fallas y todo, pero la única forma democrática donde todos pisaban parejo, donde todos tenían igualdad de tiempo, solo ha sido 7 minutos y medio por candidato. En un proceso electoral que dura ¿cuántos meses? No, y además le dan un minuto sí, para que diga sí, cuál es su visión del país. Dicho de esa Entonces, forma... ¿cómo vas a decir una visión de país en un minuto? Lo correcto sería 5 debates. Popi, Por temas y que la gente la vaya capacidad de resumir formando, la vida de García, vaya pero- formando criterio, que no sea algo superficial. Pero también hay que reconocer que el fujimorismo ha trabajado 5 años pueblo por pueblo del Perú, con una disciplina y un rigor que definitivamente marcan una diferencia con el resto, donde ha habido un trabajo de último minuto. Sí, y otro tema. Y de pronto más de 5, porque no es la primera vez que Keiko... No, pero son 5 años desde que fueron derrotados por Ollantumala. el nacionalismo. Y lo otro, que también es evidentemente un elemento importante, es el fracaso de la gestión de este gobierno, sobre todo en temas de seguridad. La gente considera que hay mucho riesgo para su vida, para su tranquilidad, y el mensaje que da la candidata que ha sacado la mayor votación es que ella va a recuperar la paz interna, la seguridad. Ahora, el compromiso es enorme, porque tiene mayoría absoluta en el Congreso, y ahora se juegan 2 opciones que tienen modelos económicos similares, pero que van a tratar de persuadir a quienes no votaron por ellos de que van a ser capaces de ceder en algunos temas, y creo que esto es muy importante. Sí, bueno, Mecha Arauz de PPK ya empezó a decir de que la vocación social que tienen como partido, como agrupación, está más cerca a la de Verónica Mendoza, pero que sus programas económicos son más claros y más específicos Pero que los yo del quiero decir fujimorismo. 2 cosas. En mis temas que yo trabajo todos los días, energías renovables, por ejemplo, me ha sorprendido que el candidato a la vicepresidencia del fujimorismo tenga una actitud más proclive a las energías renovables que el señor Kuczynski. Claro, solo Dios y los idiotas no cambian. Todavía hay tiempo. Es verdad eso. Otro tema, Es el viejo lema, ¿no? los transgénicos. pero- Con los transgénicos también he visto una posición de parte del señor Kuczynski que yo quisiera que aclare. Totalmente Pero de acuerdo. acá- con eso. acá hay algo ¿Tú crees que- que haya que sido lo que más dice. un voto de castigo el que ha tenido la población para darle a Keiko Fujimori esta mayoría No, en esta yo- primera fase? Yo no creo que solo el tema pasa por un voto de castigo, por un voto de emotividad, por un voto que es hacia De la castigo izquierda. a Ollantumala, No, nacionalismo. ninguno. Yo creo que son muy distintos. Por ejemplo, en el caso de lo de Verónica, sí creo que parte de que ese es un voto para la izquierda podría ser una mala lectura. Acordemos que ese fue el gran pecado de Susana Villarán, que creyó que ella ganó las elecciones en Lima porque la gente estaba identificada con un tema exclusivamente ideológico, cuando no leyó bien que era anti Lourdes Flores y porque había perdido al Escuri. No, y aparte que no olvidemos de que Verónica con Barnechea empiezan a subir justo cuando sacan de carrera a Guzmán y a Acuña. Y ese es otro tema que a lo mejor Blanca. lo comenzamos para adelante, pero el tema de Barnechea, por ejemplo, y que nosotros que hemos manejado información, era una persona que tenía todas las posibilidades, sin embargo, por no pasar por el aro de estas elecciones, que hay que comer, que hay que bailar, que hay que ponerse La gorrito, parafernalia electoral. ha perdido por los videos de no comer chicharrón, por no darle la mano a Así una es. candidata, por interjección fuerte en un mercado, por quitarse el sombrero, y cuando se ha dado cuenta que eso lamentablemente tenía que pasar por el aro del todo, a sacar la última semana con su esposa, su hijo, y ya no le sirvió, y se la pasó pidiendo disculpas, pues entonces ese es un tema que hay que ver también. Es un candidato que decía, yo no quiero pasar por el sistema, pero al final, pues lamentablemente, y acá Alguien como en dice redes- Pedro, hay que caer en todo esto, que es lo que hay. Ahora se está hablando, pues, de quién es más identificado con clases populares. En todo caso, no olvidemos que el fujimorismo representa un asistencialismo y un populismo que por lo menos es más creíble que PPK. Bueno, y eso en realidad, puede pensar en esta segunda Además vuelta. de que ya lo han vivido, o sea, ya la gente de las zonas periféricas, de los conos, ya saben lo que es vivir bajo el gobierno del Asistencialismo. fujimorismo. Eso Ahora, es otra cierto. cosa, Harold, el voto de centro y centro derecha
en esta elección se ha partido pues, en varias tendencias. Y lo que esta señora Verónica Mendoza pudo, digamos, amalgamar a través de un discurso ponderado, relativamente ponderado, un discurso inteligente, populista, donde ha llegado pues, a los sectores de izquierda, esta señora ha logrado aglutinar, vuelvo a reiterar, a toda la posición centroizquierdista de la nación en torno a su candidatura. Entonces, esto pues evidentemente representó en las últimas semanas un peligro para ciertos sectores que se radicalizó justamente con la presencia de algunos miembros muy cuestionados en sus listas parlamentarias. Pero la elección, detuvo su crecimiento. Pero tendencia la alcista, elección ¿no? también que deja sobre la izquierda es de que quienes acusaban de izquierda extrema a la gente que apoyaba a Verónica Mendoza, finalmente alguien de extrema izquierda como es Gregorio Santos, es prácticamente quien no le permite pasar a la segunda vuelta. Sí, pero también es cierto que nuestra izquierda tiene ir mejorando su mensaje. ¿En qué sentido? En el mundo, en el mundo moderno existe una izquierda democrática, una izquierda que ha aceptado que el reto fundamental está en administrar eficientemente los servicios, en darse cuenta que no se puede redistribuir lo que no significa ingreso para la economía. No puede ponerse de espaldas al mercado, sobre todo. Eso, el sentido moderno de la izquierda está en corregir las externalidades negativas del mercado, pero no en jugar a cosas que en el pasado, en la década de los 70, al Perú le costaron carísimo, como fue el gobierno Velasco, ¿no? ¿Tú crees que el resultado fue predecible? Yo creo que en el Perú nada es predecible, que con un Jurado Nacional de Elecciones que ha sido un árbitro demasiado metido en el juego, que hay reformas urgentes que hacer, por ejemplo, como no se les puede recusar a los vocales o a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, debería existir un código de ética, que haya un mecanismo cuando existen razones que no necesariamente son jurídicas, sino de razones éticas, por ejemplo, que una persona ha tenido una vinculación muy cercana a un gobierno no pueda tener la objetividad del caso, o cuando hay dos fallos que son abiertamente contradictorios frente a situaciones parecidas. Todo esto que ha causado descrédito y cuestionamiento, que finalmente este proceso es la voluntad popular y hay que respetarla, pero un árbitro que ha cambiado los jugadores, que ha cambiado las reglas de juego, todas estas cosas han hecho daño y el Perú tiene que aprender de esta lección. Pero creo que ya estamos frente a la segunda vuelta y ahora sí viene algo interesante. El compromiso de las dos fuerzas en disputa, una ya tiene mayoría en el Parlamento, tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la posibilidad de que en temas concretos, derechos humanos, energías renovables, comisión de investigación, comisión de ética, puntos concretos para que haya equilibrio democrático? Hay quien dice que si gana Keiko Fujimori podría ser un buen gobierno porque tiene mayoría en el Congreso. Ironías de la vida. Y hay otros Harold, que dicen que si gana PPK tienen que tratar de arreglar bien las cosas con los congresistas de Fujimori para poder también gobernar. Además, no sería elegante, no sé, es mi sugerencia, que el hermano le dé la banda presidencial a la hermana. Yo creo que la hermana indulte al papá. Yo creo que no, eso no creo que suceda, pero sí. ¿No crees que suceda eso? No creo que suceda eso porque me da la impresión de que hay un esfuerzo de hacer algo diferente con lo que ya hemos vivido, pero la realidad de los hechos, la realidad de los hechos sí depende. Yo creo que estos días hasta junio, la fecha de la segunda vuelta, la primera semana de junio, estos días van a ser decisivos. El error de Keiko Fujimori, que fue capitalizado por Ollanta Humala con el aval de Mario Vargas Llosa, hoy tiene una prueba de fuego. Si existe capacidad, no obstante ser mayoría absoluta, no obstante tener prácticamente un cheque en blanco, tener la posibilidad de decir voy a aceptar controles, voy a presentar un acuerdo con la oposición para que presida la comisión de fiscalización, para que presida la comisión de ética y encima vamos a dar oportunidad. Va a depender mucho de los gestos políticos que tenga para poder. Eso es decisivo. Si no, el señor Kuczynski va a tener evidentemente la posibilidad de avanzar más en la medida en que tiene condiciones de tener que pasar 20 puntos por lo menos. Sí, pero es bastante, no es poco lo que tiene PPK como reto. Hay algo, ya adelantó Keiko Fujimori de que la presidencia y la comisión de fiscalización se la dan a la oposición. Yo creo que no va a esperar
a que ocurra la segunda vuelta para anunciarlo. Creo que ese puede ser su primer puente para un grupo político que tienes en el APRA o tienes en... Y ojo que hay un Acción tema Popular. crucial. Economía, el sector economía es un sector débil en el plan de gobierno del fujimorismo. ¿A qué me refiero? A que falta ahí un trabajo más fino. El día de hoy ha salido un editorial muy bueno de Elmer Cuba que manifiesta todos los errores también del plan de gobierno de Kuczynski. O sea, la parte económica, una cosa es el dicho y el discurso y otra cosa es la realidad. Estamos con Del déficit dicho al fiscal. hecho hay mucho trecho. Estamos con déficit fiscal en este momento. El gobierno, a pesar de que ha bajado los ingresos, ha reducido impuestos y eso no tiene sentido cuando de por medio está la atención de una cantidad de, Claro, pero si de miramos servicios los- sociales que han Pero si miramos aumentado. los programas económicos, definitivamente el grupo económico que está trabajando esos temas de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, a leguas tiene muchísimo mayor Pero información cuidado, y conocimiento. ha de anunciado una reducción Fujimori. del IGB que muchos especialistas consideran que en este momento no es viable. Claro. Entonces, Pero cuidado, tú lo has dicho, los especialistas, pero aquí el mensaje no tiene que ir tanto a los especialistas, o sea, los especialistas tienen claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, pero aquí el mensaje a quien tienen que llegar es a la población que finalmente Claro. esa mayoría la que va a votar. El pueblo es el que va a decidir, evidentemente, y una cosa que solamente sucede en el Perú. El voto radical de la izquierda que ha sido, pues, digamos, canalizado a través de la candidata Verónica Mendoza es quien va a elegir entre dos opciones de derecha, ¿no? De centro derecha, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, en una segunda vuelta pienso que no está definitivamente favorable el escenario para ninguno de los dos candidatos, porque es un voto, pues, que evidentemente Y hay otros que están es radical y hay no otros que están sabemos cuáles son las promoviendo- consecuencias Yo creo que Y políticas ahí lo de están ello. promoviendo, incluso hay gente de la izquierda, de estos factores de izquierda, sectores, que están promoviendo ya desde hoy el voto en El blanco. voto nulo. viciado. Yo creo Porque que el favorece voto un de voto Santos. viciado, un voto no favorece a la candidata que Sí, tiene claro, casi 20 puntos. de pero ventaja. eso es lo que están Pero diciendo. el tema ahora va a ser quién se acerque más al corazón del pueblo en el sentido de mostrar humildad, mostrar que no es dueño de la verdad, iniciar con sinceridad un esfuerzo de hacer las reformas que el país reclama, que son urgentes, empezando por seguridad, y con el tema de servicios que no son iguales para todos los peruanos, sobre todo los que están fuera de Lima. De pronto PPK tendría que ponerse un poco más proteccionista y Keiko Fujimori tendría que hablar un poco más de reconciliación. Más que reconciliación, yo creo que una suerte de hoja de ruta que implique que, a pesar de tener una mayoría absoluta en el Congreso, no va a repetir los errores de su padre. ¿Tú crees, Alberto, que la gente ahora crea en una hoja de ruta? Bueno, no sé qué decirte en ese aspecto porque estamos especulando. Lo que sí te quiero decir es que la elección no está definitivamente balanceada para ninguno de los dos candidatos. Es una elección bien complicada. Creemos que Kuczynski tiene un mensaje que ha llegado, pues, evidentemente al sentir popular, por eso está en una segunda vuelta, pero el voto radical de la izquierda no sabemos a quién va a dirigirse, y sobre todo si Keiko Fujimori ahora cuenta con un antivoto muy fuerte todavía. Además, destaco pero yo un no. tema. ¿Cierto? Yo destaco un tema. Kuczynski, Sí. la Barnechea. señora Verónica y la señora Keiko Fujimori tienen particularmente una cualidad que el hombre del pueblo, el hombre de a pie, la destaca. Sin tener la total credibilidad de la gente, estas tres personas gozan de una relativa confianza en lo que dicen. En pocas palabras, ¿a qué me refiero? A que, a diferencia de los otros candidatos que tenían fama de mentirosos o de prometerlo todo, el público objetivo de respaldo a estas personas le dan mucha credibilidad a que lo que ellos manifiestan como compromiso. En el caso de Kuczynski, por su edad Por su mayor y por su experiencia que ha tenido en el experiencia de gobierno. y que denota una seriedad. En el caso de Verónica, por ser una joven comprometida con Ya, sus ideales, por más que Y estemos aparte que el equivocados equipo con que algunas tiene, cosas. la gente que la acompaña es en su mayoría gente mayor que ella. O en el caso Y de con experiencia también. de la señora Keiko, que ha reiterado su afán de hacer las cosas diferentes, y yo me he quedado sorprendido de ver tantos lugares del interior del país que están apostando por ella Por Keiko. de una forma que verdaderamente creo que le va a robar la moral en el sentido de querer hacer las cosas bien. Pero es muy importante trabajar consensos, porque aún la que tiene mayoría absoluta necesita que
la mitad del país que no ha votado por ella, Se convence el de que 60% puedan del país verse representados. Algunos- encuentre razones para votar por ella. Algunos antecedentes solo para ver qué podría pasar. El fujimorismo se ha llevado muy bien con el APRA en el Congreso. El fujimorismo en el último año apoyó, pese a todo lo que le dijeron, a Luis Iberico, que Alianza Popular también con- Acción- y también con el Alianza para el PPC. Desarrollo ha tenido una gran votación que no se reflejaba en la presidencia porque no ha tenido candidato presidencial. Son dos elementos que ya por lo menos queden antecedentes ahí de comunicación. pero hay una diferencia, y un voto hay una muy duro diferencia. del fujimorismo, un 40% inamovible. Ese es un voto, Sí, pues, pero hay evidentemente una diferencia, fujimorista. es muy diferente llegar a acuerdos con este nivel de representación que tuvo el aprismo de Alan en los últimos años, a lo que significaría acuerdos políticos con el Frente Amplio o acuerdos políticos con el grupo de Kuczynski o acuerdos políticos con Acción Popular. Lo que quiero decir es que siento, y en esto creo que soy absolutamente objetivo, que está mejorando la representación parlamentaria, no de manera absoluta, pero de manera relativa. Estamos viendo gente con mayor foja profesional, es decir, personas que no viven de la política, personas que traen como aporte al Congreso, que son personas que tienen ya su vida hecha. Espero que eso haga que los acuerdos sean más nobles, más cercanos a respetar al ciudadano Y votante que no representen a intereses determinados. y acabar con una historia infame que tanto daño ha hecho. Pero a yo me nuestro país. refería a esta etapa de votación para la segunda vuelta. O sea, Alianza para el Progreso es un gran caudal que no ha tenido candidatos y bueno, existe ahí un nexo Candidato en el cual- presidencial, candidato así es. presidencial. Y algo muy Muchísimas importante, gracias. la renovación de los partidos históricos, pero no... Bueno, pero la elección que le ha dado el electorado a estos partidos es de que les está pidiendo que se renueven. Sí, pero escuchaba, por Cierto. ejemplo, que renovación para el APRA es el Cornejo. Bigote. Enrique para, Cornejo. para el señor Cornejo. Para mí eso es un cordón umbilical. Sí. Puede haber una renovación más profunda y creo que acercar a valores éticos que tuvieron que ver con su fundación, igual en el caso de las otras organizaciones, puede hacer que el país tenga y recupere partidos políticos, porque no hay democracia sin partidos Eso políticos. también es cierto. Muchísimas gracias, Pedro Gamio, por tu presencia. Alberto Valla, Gracias. muchas gracias. Max Obregón. Y nosotros vamos a las noticias con Yanina y retornamos con otro panel para hablar sobre las lecciones para ganar una elección.